La Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia y siamisderechos.org presenta el Sistema de Información y Gestión de Pacientes SIGPAC. Dirección en internet sigpac.org. El SIGPAC es un sistema de información y gestión que fue creado para estar centrado en el paciente, es decir, el registro, la actualización y visualización de las bases de datos tienen siempre que ver con gestión sobre los pacientes que llegan a Raza, tanto en los programas de Medellín como los programas de Bogotá y otras ciudades. El SIGPAC permite hacer el registro de información de pacientes, incluidos datos personales, datos de acudientes, el registro y proceso de toda la enfermedad y tratamiento del paciente, así como la documentación de todas las barreras y vulneraciones que se le presentan por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así como se documentan las barreras, también se documenta todo el trabajo de gestión que hacen los gestores de Raza en procura de solucionar la barrera y restituir los derechos violados. Este sistema ha sido diseñado para proteger de forma celosa los datos sensibles del paciente, para que no se puedan compartir, exportar o de alguna manera violar la confidencialidad prometida a los pacientes a través del consentimiento informado. El sistema SIGPAC apoya la construcción colectiva de evidencia para que a partir de hechos ciertos y comprobables podamos dar soporte a procesos de movilización social o campañas de incidencia política. Igualmente, el SIGPAC da soporte y fundamentación al módulo de casos de la plataforma pública y gratuita, conocido ya por muchos colombianos como siamisderechos.org. Para entrar al SIGPAC es muy sencillo. La dirección web es sigpac.org. Es una intranet que ha sido desarrollada sobre Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente usuarios con usuario y contraseña, con datos y permisos, podrán acceder al sistema. Si las personas no están previamente registradas y no se les ha otorgado permisos de acceso, no podrán observar nada de lo que ocurre dentro del SIGPAC. Cuando se ingresa al SIGPAC, se ven 4 opciones: Raza 001, SAMD, que son las siglas de siamisderechos. Otra parte del menú dice Simón y hay otra que dice Zona de Entrenamiento Nuevos Gestores. Estas son particiones del sistema de información que permiten mantener físicamente separados los datos de los pacientes en los distintos proyectos de Raza. Para efectos de este video vamos a entrar a la partición de siamisderechos, que es en donde se concentran los pacientes que son atendidos en la sede de Raza en Medellín. Cuando se ingresa, lo primero que pregunta el sistema es el usuario y la clave. Como dije anteriormente, si no se dispone de ninguna de estas dos, no se tendrá acceso al sistema. En la parte de arriba tenemos otras áreas que tienen que ver con administración, que no las voy a mostrar en este video, pero que corresponden a una partición especial para manejar todos los parámetros del sistema. El acceso a la administración es muy restringido y únicamente pocos usuarios con los permisos adecuados pueden ingresar. En la partición de SIGPAC de Raza Medellín o SAMD, una vez digitamos nuestro usuario y nuestra contraseña, procedemos a entrar y lo primero que nos mostrará el sistema es la agenda. Para este caso el usuario no tiene nada pendiente en el día de hoy, pero como ha ingresado con un permiso de coordinador puede observar las agendas de otros gestores. Entonces, para darles una idea de cómo funciona esta agenda, vamos a observar la agenda de alguno de los gestores. Si hacemos clic aquí en la agenda de Luisa, vemos que para el día de hoy con estos pacientes y a través de estos motivos tenemos digamos unas tareas pendientes, es decir, llamadas a estos pacientes.
también se reportan ciertas actividades que tienen que ver con los pacientes que está manejando la gestora, como el registro de diagnósticos, el recordatorio de exámenes, el vencimiento del término después de que se ha instaurado una tutela, la fecha presumida de un fallo, si el fallo está por salir, si tenemos un fallo pendiente para llamar al paciente y recordarle que por favor lo traiga. En fin, aquí en la agenda aparecen como todas las tareas del día que tiene pendientes el gestor. Como dije inicialmente, el sistema está orientado y centrado en los pacientes, entonces podemos ir directamente a este menú, en donde vamos a ver el listado de pacientes con el que podemos trabajar. Cuando se hace referencia a mis pacientes, son los pacientes con los que yo he tenido que ver en algún momento o con algún tipo de gestión. Si hacemos clic allí, nos va a aparecer el listado de pacientes con ciertos datos claves como su identificación, la patología principal con la cual fue registrado, los accesos, los números telefónicos, cuando lo llamamos la última vez, cuando se modificó por última vez algún registro, si la información del paciente ha sido verificada o no. Entremos a cualquiera de estos pacientes y nos aparece inmediatamente un menú completo de lo que podemos hacer con este paciente. Como ya lo indiqué al comienzo, podemos hacer, además del registro de la información sensible del paciente y dónde está ubicado y todo esto, sus teléfonos, el régimen al que pertenece, su EPS, etc., podemos tener los datos de sus acudientes. E igualmente podemos tener acceso a la agenda de ese paciente, o sea, lo que el paciente tiene pendiente en caso de tener ese paciente algo pendiente. Igualmente tenemos acceso a sus registros médicos, diagnósticos, biopsias, otros exámenes, consultas, citas, hospitalizaciones, cirugías. Podemos, si el paciente por ejemplo llama a Rasa y reporta que está teniendo algún problema, podemos generar una alerta para que alguno de los gestores la atienda y la evalúe para ver si con base en la información verídica y verificable con el paciente efectivamente se está constituyendo una barrera frente al sistema. Cuando eso ocurra, el gestor hará la inclusión de la barrera como tal. En este caso, el paciente tiene una barrera que se llama negación de acceso al tratamiento. Estas barreras, un paciente puede tener todas las barreras que se le presenten durante su historia de vida con nosotros. Si ingresamos a esta barrera en particular, vamos a tener todos los datos que nos permiten dar sustento a por qué, cómo, las circunstancias en que ocurre la barrera. Pero además de eso, podemos empezar a agregar acciones que emprende el gestor para darle solución a esa barrera. Por ejemplo, aquí, una de las primeras gestiones que hace, en este caso, la gestora, es iniciar una gestión en acción de tutela con respecto a esa barrera. La gestión en acción de tutela tendrá todos los detalles y todo el historial del proceso involucrado al interponer una tutela para restituir un derecho. Podemos también guardar documentos. Aquí llamo especial atención, casi siempre las tutelas o cualquier documento de soporte se guardan dos versiones, una que es la privada que maneja el SIGPAC, en donde se incluyen los datos sensibles del paciente, y otra que es, digamos, el documento público que va a permitir exportarse hacia mis derechos para que los ciudadanos del común puedan tomar como ejemplo esta tutela y puedan emprender acciones para solucionar su propio problema. Los archivos son distintos porque se debe entender que en este archivo público ninguna información sensible de la víctima o del paciente se ha incluido, ni sus nombres, ni sus teléfonos, ni sus direcciones de notificación, o sea, cualquier cosa que pudiera identificar al paciente ha sido eliminada. Igualmente hay espacio, como es gestión en acción de tutela, también podremos incorporar los fallos, también podremos incorporar desacatos, y cada acción que se emprende para solucionar esa barrera va a pasar por distintos estados. Entendemos desde un principio que una acción como la gestión en acción de tutela es una acción compleja, es una acción que requiere muchos pasos, y es registro de esos pasos en cómo se va adelantando
el trabajo que está haciendo el gestor para eliminar esta barrera va registrándose en los distintos estados. Entonces yo puedo ingresar a esos estados, agregar un nuevo estado o actualizarlo y mantener al día la gestión del caso. Esto es tan importante, este tipo de seguimiento y mantener al día los casos, que para todos los asesores, absolutamente para todos los colaboradores y colaboradoras de Rasa, se ha implementado un sistema de seguimientos por colores en donde yo pueda tener, digamos que, acciones frente a barreras que han sucedido con mis pacientes y que de pronto pasen los días o yo no caiga en cuenta y se vaya perdiendo como el seguimiento. El sistema va avisando mediante colores, por ejemplo, el amarillo le va diciendo pilas que usted ya lleva más de 10 días con esta barrera sin moverla, es decir, sin actualizarla. Si está en verde es porque es una barrera cerrada, la gran mayoría cerradas satisfactoriamente, es decir, habremos roto esa barrera y restituido el derecho del paciente. Rasa tiene una efectividad más o menos del 98%, es decir, el 98% de las acciones que emprende para romper una barrera son efectivas. E igualmente, si existiera alguna barrera por aquí olvidada o con más de 30 días sin gestión, aparecería en color rojo. Este asesor, esta asesora, no tiene ningún color rojo, lo cual nos dice, lo cual nos habla muy bien de la asesora. Vamos entonces también a considerar que en el trabajo que se tiene con los pacientes, entremos a cualquiera de ellos, no solamente estamos hablando de barreras, sino que dentro de Rasa también se prestan otros servicios. Eso quiere decir que en un momento dado, cuando este paciente, Juan Pablo Avendaño, se acerque a Rasa, podremos prestarle distintos servicios como mediación en medicamentos, orientación empresarial, laboral, legal, prueba para VIH, orientación psicológica, orientación con nutricionista, y todo ese trabajo que haga Rasa con ese paciente quedará documentado también en el SIGPAC. Igualmente, hay acciones que los gestores emprenden que no necesariamente tienen que ver con las barreras. Por ejemplo, acompañar a un paciente en un proceso de presentación de un CTC, estar pendientes de un dictamen o de un informe de un comité técnico científico para ver si se le aprueba un medicamento o no. A veces incluso dar algún tipo de ayuda económica para que el paciente se pueda desplazar. Todas esas acciones que no están asociadas con una barrera también son registradas en el SIGPAC. Igualmente se registran las llamadas que se le hacen al paciente. Cada vez que se inicia una llamada, todos los datos del paciente y de la llamada, son registrados para que quede siempre como un seguimiento de qué es lo que se está haciendo con ese paciente. Y finalmente, para reconstruir todo el proceso con cualquier paciente tenemos el log o el listado de gestión que se ha realizado con el paciente. Allí podemos ver por orden de fechas qué es lo que se ha hecho con ese paciente. Como se pueden dar cuenta, el SIGPAC, además de ofrecer herramientas para el registro del trabajo que los gestores hacen con los pacientes, también tiene herramientas para hacer seguimiento a la gestión que estos colaboradores hacen. No tanto por premiar o castigar esa gestión, sino por revisar y estar seguros de que las cosas se están haciendo bien y propender por refuerzos para ayudar a los gestores a tener una mejor gestión. Además de eso, se hacen reuniones cíclicas de mesas de casos en donde los gestores pueden exponer sus dificultades. De esta manera hacemos un trabajo colectivo de gestión de conocimiento que nos permite, digamos, que dar una respuesta efectiva y recabar evidencia que podemos luego consignar en distintos reportes que nos permiten medir de manera, digamos, un tanto pragmática, un tanto objetiva de cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuál es nuestra efectividad y de cierta manera rendir cuentas con nuestro trabajo y con sus resultados ante los donantes del proyecto. Es decir, esto que ustedes están viendo es el registro del trabajo de un grupo de personas que no tiene ningún inconveniente en presentar o reportar su efectividad. Eso, digamos, que nos garantiza transparencia, nos garantiza calidad de trabajo, nos garantiza un trabajo colectivo y una gestión de conocimiento eficiente. De esta manera podemos
digamos que construir de manera colectiva herramientas que en el mediano plazo a la mayoría de colombianos le puedan ser útiles en la restitución de sus derechos o violación de sus derechos en salud. Ahora más que nunca, cuando la salud se ha convertido en un derecho fundamental.